Me llamo Emily y tengo 32 años. Estaba sentada en un restaurante con mi suegra, Patricia. Ni siquiera me gustaba este lugar, pero ella insistió en que viniéramos. Lo llamó una cena familiar, pero mi esposo, Thomas, ni se molestó en venir. Eso era normal para él. Patricia pidió la comida más cara sin pensarlo 2 veces. Yo elegí algo sencillo porque sabía que después tendría que ver cómo pagarlo. Ella no tenía idea de que yo era quien pagaba la mayoría de sus cuentas y las de Thomas. Thomas desperdiciaba su sueldo en apuestas cada mes, y ella siempre me insultaba, llamándome tacaña o ordinaria. No tenía ni idea de cuánto había sacrificado yo. Cuando llegó la comida, Patricia empezó con sus insultos de siempre. Esta vez, se burló de mi blusa, diciendo que no era lo suficientemente buena para un lugar como este. Me quedé callada, conteniendo mi enojo. Cuando trajeron la cuenta, se inclinó hacia mí y dijo en voz alta, «Ay, pobrecita de Emily, seguro que ni puedes pagar este lugar». La gente volteó a vernos. Sentí mi cara arder de vergüenza, pero no dije nada. Con calma, dejé el dinero por mi parte en la mesa y me fui. Al salir, tomé una decisión. Había apoyado a esta familia por demasiado tiempo y no lo valoraban. Esa noche, decidí que era suficiente. Dejaría de pagar sus cuentas y me iría. Tendrían que resolver sus problemas sin mí. No tenían idea de que su verdadero problema apenas comenzaba, y que mi nueva vida estaba a punto de empezar. Cuando llegué a casa, Thomas estaba sentado en el sillón viendo la televisión con una cerveza en la mano. Ni siquiera levantó la vista. Dejé mi bolso y me paré frente a él. «Tenemos que hablar». «¿Ahora qué?», murmuró sin apartar la mirada de la pantalla. Se acabó pagar las cuentas. Se acabó cubrir tus deudas de apuestas y se acabaron los insultos de tu madre. Se rió. «Estás exagerando, Emily, así funcionan las familias. Eres parte de esta familia, así que tienes que ayudar». «¿Ayudar?», solté, furiosa. «He estado pagando todo mientras tú desperdicias el dinero en el casino. Tu madre me trata como basura y tú lo permites. Se acabó, Thomas, me voy». Eso sí lo hizo reaccionar. Se sentó derecho, con el rostro cambiando. «¿No hablas en serio?». «Nunca he hablado más en serio», dije, tomando mi bolso. «Me voy a casa de mis padres. No me llames, a menos que sea para hablar del divorcio». «¿Divorcio?», gritó, pero no me quedé a discutir. Salí de ahí sintiéndome asustada, pero también libre. No había ido a casa de mis padres en años, pero sabía que ahora era el lugar más seguro para mí. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos. Mi mamá me preparó la cena y mi papá me dio un abrazo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, me sentí apoyada. A la mañana siguiente, corté toda relación con Thomas y Patricia. Cancelé sus tarjetas de crédito. Dejé de pagar sus cuentas y abrí una nueva cuenta bancaria. Sabía que se enojarían, pero no me importaba. 2 días después, Patricia llamó, furiosa. «Emily, ¿qué está pasando? Rechazaron la tarjeta. Arregla esto». «No voy a arreglar nada», respondí con calma. «Ahora es su problema». «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hicimos por ti», gritó. «¿Te refieres a los insultos? ¿A la forma en que me trataron como si no valiera nada? Ya hice suficiente. Adiós, Patricia». Colgué y bloqueé su número. Las llamadas siguieron. Thomas me dejó mensajes de voz llenos de enojo, culpándome de todo, pero no me importó. Pasé años ayudando a personas que me trataron como basura. Ahora les tocaba a ellos enfrentar las consecuencias. Con ellos fuera de mi vida, me enfoqué en mí misma. Conseguí un ascenso en el trabajo y empecé a ahorrar para mi propia casa. Mis padres me apoyaron en todo momento. Un día, encontré algo impactante, un documento de préstamo con mi nombre. Yo nunca había sacado ese préstamo. Thomas había falsificado mi firma y tomado dinero sin decirme. Furiosa, llamé a un abogado y lo llevé a juicio. Thomas lo negó, pero la evidencia era clara. Me había robado y había desperdiciado todo en apuestas. El juez falló a mi favor, obligándolo a pagar el préstamo y hacer servicio comunitario. Patricia fue al juicio, rogándome que perdonara a Thomas. «Sigue siendo tu esposo», me dijo. «Ya no», le respondí, «ya solicité el divorcio». Ese fue el momento en que finalmente me liberé. Thomas y Patricia no tenían nada, y yo, por fin, tenía paz. Unos meses después, compré mi propia casa. Era pequeña, pero perfecta, y lo más importante, era mía. Inicié un blog sobre independencia financiera y amor propio, compartiendo mi historia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber dejado atrás a Thomas y Patricia. Me enseñaron una lección importante: no puedes dejar que la gente se aproveche de ti.
sin importar cuánto los quieras. Ahora vivo una vida llena de paz, éxito y el respeto que merezco. Por primera vez en años, soy realmente feliz. Este es mi nuevo comienzo. Meses después, mientras hacía las compras, me encontré con Patricia. Se veía completamente diferente, su ropa estaba gastada, su cabello desarreglado y ya no tenía esa mirada confiada. Se quedó helada al verme y luego caminó lentamente hacia mí. Emily, dijo con una voz más suave de lo que jamás le había escuchado. Yo, necesito hablar contigo. No quería detenerme, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres, Patricia? Pregunté con voz tranquila. Es Thomas, dijo, con las manos temblorosas. Está en problemas, con gente peligrosa. Necesitamos ayuda. Levanté una ceja, sintiéndome molesta pero nada sorprendida. ¿Te refieres al mismo Thomas que desperdició mi dinero en apuestas? ¿El que falsificó mi firma en un préstamo? ¿Por qué debería ayudarlo? Bajó la cabeza, evitando mis ojos. Sé que te tratamos mal, sé que no merecemos tu ayuda, pero, sigue siendo tu esposo. Ex esposo, la corregí, y no, Patricia, no los ayudaré. Les advertí que esto pasaría. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora tienen que vivir con ellas. Su rostro palideció mientras me alejaba. No sentí culpa, solo una profunda sensación de justicia. Esa noche, no pude dejar de pensar en el encuentro. Por curiosidad, llamé a mi abogado para preguntar sobre Thomas. Lo que descubrí me sorprendió. Lo habían arrestado por intentar lavar dinero para pagar sus deudas de apuestas. La corte también había congelado lo poco que le quedaba a Patricia porque estaba ligado a sus actividades ilegales. Durante años, yo había sostenido todo. Sin mí, todo se había derrumbado. Con Thomas y Patricia fuera de mi vida, me enfoqué en mi blog y en mi futuro. Mi blog creció y mujeres de todo el país me escribieron, compartiendo sus historias de abuso financiero y relaciones tóxicas. Un día, recibí una carta de Thomas. Dudé, pero la abrí. Estaba llena de disculpas, excusas y súplicas de perdón. Decía que lo lamentaba y que su vida se estaba cayendo a pedazos. La leí una vez, y la tiré a la basura. Los años pasaron, y mi vida se volvió mejor de lo que imaginé. Convertí mi blog en un negocio, ayudando a mujeres a lograr independencia financiera. Compré una casa más grande y empecé a salir de nuevo, sin prisas. Mi mamá, un día, me dijo, estoy muy orgullosa de ti, Emily, convertiste uno de los peores momentos de tu vida en algo hermoso. Esas palabras se quedaron conmigo. No se trata solo de sobrevivir, se trata de florecer. Soy Emily, y esta es mi historia. No fue fácil, pero encontré mi voz, mi fuerza y mi libertad. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Finalmente, la vida comenzaba a sentirse tranquila, pero como suele ocurrir, me lanzó una sorpresa cuando menos lo esperaba. Un día, mientras revisaba algunos correos electrónicos del blog, recibí una notificación sorprendente del banco. Thomas había intentado acceder a una cuenta que había cerrado años atrás. Enojada, llamé al banco inmediatamente. Esta cuenta está cerrada y ya he presentado documentos legales sobre el fraude financiero de Thomas. ¿Cómo ocurrió esto? El gerente del banco se disculpó y explicó que Thomas había falsificado nuevos documentos para intentar acceder a la cuenta. Prometieron una investigación y dijeron que las autoridades se involucrarían. Claramente, Thomas no había aprendido la lección, pero esta vez, no lo dejaría salirse con la suya. Una semana después, me encontraba nuevamente en la corte, enfrentando a Thomas. Estaba hecho un desastre, su actitud confiada de siempre reemplazada por nerviosismo. Patricia no estuvo presente esta vez, se había mudado para escapar de las consecuencias de las acciones de su hijo. Mi abogado presentó pruebas sólidas del intento de Thomas de robarme. El juez no dudó en sentenciarlo a 2 años de prisión por falsificación y robo de identidad. Mientras el juez pronunciaba la sentencia, Thomas se volvió hacia mí y dijo, «Has arruinado mi vida». «No, Thomas», le respondí con calma, «tú mismo la arruinaste». Después de eso, no confié en nadie durante mucho tiempo. Durante meses, me enfoqué solo en mi negocio y mis metas personales. Mi blog se convirtió en una plataforma que compartía historias y ofrecía herramientas para la independencia financiera. Estaba orgullosa de lo que estaba haciendo, pero en el fondo, me preguntaba si alguna vez volvería a confiar en alguien. Entonces conocí a Daniel. No era llamativo ni encantador como Thomas, era amable, sereno y genuino, consultor financiero. Daniel admiraba el trabajo que estaba haciendo con mi blog. Empezamos como amigos, y con el tiempo, nuestra conexión se profundizó. Daniel me mostró que la confianza no se trata de olvidar el pasado, sino de construir algo nuevo, paso a paso. Una noche,
Después de terminar un taller virtual, recibí un mensaje de una amiga de hace tiempo. Me dijo que Patricia había regresado a la ciudad y estaba viviendo en un pequeño departamento cercano. No me provocó mucha emoción. Yo ya había seguido adelante, pero una parte de mí sentía curiosidad. Unos días después, me encontré con Patricia en el supermercado. Se veía más vieja y cansada. Me vio, pero no se acercó. Decidí dejarla en paz. Algunas puentes simplemente no están hechas para ser reconstruidas. Años después, hablé en una conferencia de empoderamiento femenino, compartiendo toda mi historia. Hablé sobre la humillación, la traición y mi viaje para recuperar mi vida. La sala estaba en silencio mientras hablaba sobre la cena en la que Patricia me humilló llamándome pobre. Pero aquí está la verdad, le dije a la audiencia. Ese momento no me definió. Lo que te define es cómo te levantas después de que alguien intente romperte. La multitud estalló en aplausos, y sentí una profunda sensación de cierre. Había convertido mi dolor en poder y mis luchas en fuerza. Hoy vivo una vida que alguna vez pensé que era imposible. Mi negocio prospera, mi vida personal está llena de amor y confianza, y he ayudado a tantas mujeres a encontrar su propia fuerza. ¿Y Thomas y Patricia? Ahora son solo recuerdos, un recordatorio de la vida que dejé atrás para crear algo mejor. Y por eso, siempre estaré agradecida. Si algo me ha enseñado esta historia, es que dejar ir a las personas tóxicas es el primer paso para descubrir tu verdadero valor. Y créeme, vale la pena cada paso. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. No tenía idea de que habías estado guardando todo ese dinero, y estamos casados, así que no hay razón por la que no pueda usar lo que es nuestro. Es peor que me lo hayas estado ocultando y actuando como si fueras mejor que yo, dije, sintiéndome frustrada. Mi esposo y mi suegra siguieron hablando como si nada pasara. No podía soportar escucharlos por más tiempo, así que decidí enfrentarlos con la verdad. Ah, por cierto, ¿has revisado el saldo de nuestra cuenta recientemente?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Déjame presentarme, mi nombre es Zephyr y este año cumpliré 41 años. Llevo casada 16 años y antes de eso trabajé en una empresa. Después de casarme, dejé mi trabajo y comencé a trabajar a tiempo parcial en un supermercado local. Conocí a mi esposo, Braxton, en el trabajo. En ese entonces, pensé que era un hombre amable y normal, pero esa opinión cambió aproximadamente a los 6 meses de matrimonio. Una noche, mientras estaba preparando la cena, mi suegra apareció en nuestra casa sin previo aviso. Braxton aún no estaba en casa, así que pensé que podría haber algo urgente y la dejé entrar. Tan pronto como entró en la sala de estar, suspiró dramáticamente. Zephyr, has estado sentada aquí mirando la televisión todo este tiempo mientras mi hijo Braxton está trabajando duro en su trabajo. No te sientes mal, dijo, mirándome. Había estado viendo la televisión un rato, pero estaba en medio de preparar la cena. Sí, tenía la televisión encendida, pero he estado en la cocina preparando la cena. Terminé todas mis tareas esta mañana, trabajé mi turno en el supermercado y acabo de regresar de hacer la compra, le expliqué, sintiéndome frustrada pero tratando de mantener la cortesía. Sin embargo, me disculpé de todos modos. Lo siento. Pero eso no la detuvo. Entró pavoneándose en la cocina y comenzó a criticar la comida que estaba preparando. Dios mío, ¿esto es todo lo que vamos a cenar? Pobre Braxton, trabaja tan duro y esto es lo que encuentra cuando llega a casa, dijo, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación. Había planeado hacer curry con ensalada y la ensalada ya se estaba enfriando en el frigorífico. La cena aún no ha terminado, respondí, esperando que eso la satisficiera, pero no se rindió. ¿Cómo pudiste servirle una comida tan poco entusiasta? ¿Qué aprendiste en casa? Se burló, no solo insultándome sino también burlándose de mi educación. En ese momento, no pude contenerme más y le grité. ¿Viniste por algo específico? Me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que me atreviera a responderle. Dios mío, no hay necesidad de enojarse tanto solo porque hice un comentario sobre la cena, dijo, haciendo pucheros como una niña,
y luego se dejó caer en el sofá para mirar televisión. Pregunté de nuevo, ¿qué es lo que necesitas? No se trata de lo que yo necesito. ¿No deberías ofrecerle algo a tu suegra cuando venga de visita? ¿No tienes modales en absoluto? Me regañó. Eres tan desconsiderada, ni siquiera una taza de té. Pobre Braxton, repetía una y otra vez como si esa frase justificara todo lo que decía. Así que le preparé té, con la esperanza de evitar más conflictos. Por supuesto, ella también se quejó del té, diciendo que era barato. Yo era más joven en ese entonces, todavía intentaba evitar discusiones con la madre de mi esposo, y pensé que tal vez debería tolerarla por respeto. Pero cuanto más me quedaba callada, más se aprovechaba de la situación. Empezó a aparecer sin avisar con más frecuencia, y cada vez, criticaba mi limpieza, decía que era una vaga y encontraba defectos en todo lo que hacía. Sus constantes críticas me desgastaron hasta el punto en que no pude soportarlo más. Decidí hablar con Braxton al respecto. Oye, ¿puedes pedirle a tu mamá que reduzca el número de visitas? Esto está empezando a ser estresante para mí, dije, tratando de mantener la calma. ¿Por qué es tan importante cuando mamá viene de visita? Respondió, aparentemente sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Lo has visto tú misma. No importa cuánto limpie o cocine, ella siempre encuentra algo que criticar sobre mí. Es agotador, expliqué, esperando que lo entendiera. Bueno, eso es porque mamá solo quiere que trabajes más duro, así que es un poco estricta contigo, respondió con indiferencia. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero cuando aparece sin previo aviso, ni siquiera puedo terminar de cocinar ni nada, dije, esperando obtener algo de apoyo de él. Si te molesta, entonces dile algo tú misma. Solo recuerda, mamá también se preocupa por nosotros, dijo, restando importancia a mis preocupaciones como si no fueran nada. Era como si nada de lo que yo dijera le importara. Por mucho que me esforzara en limpiar la casa o mejorar mi cocina, mi suegra siempre encontraba algo que no estaba bien y nunca me elogió. Una vez, trajo verduras que estaban a punto de caducar y, cuando se lo señalé, me ignoró. Esto se convirtió en mi realidad diaria. Ella criticaba todo y Braxton se negaba a defenderme o incluso a reconocer cómo me afectaba. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que yo era la única que realmente trabajaba para mantener las cosas en orden en nuestro matrimonio, mientras que tanto mi marido como su madre se aprovechaban de mí a cada paso. Terminé usando las verduras para la cena a pesar de saber que estaban a punto de caducar. Por supuesto, mi suegra suspiró dramáticamente y dijo, ¿le estás sirviendo a tu marido y a su madre estas verduras marchitas? Fue entonces cuando realmente me di cuenta, ella solo estaba tratando de intimidarme, sus constantes críticas ya no eran sobre la casa o la comida, eran sobre menospreciarme. Harta de su comportamiento, decidí hablar con mi suegro. Le expliqué lo difícil que era cocinar para ella cuando aparecía sin avisar y lo estresante que se había vuelto su frecuente visita. Para mi sorpresa, él no tenía idea de que ella nos visitaba tan a menudo. Se disculpó de inmediato y dijo, pensé que iba a salir a cenar con sus amigas. No sabía que te estaba molestando, Zephyr. Lo siento. No, no es tu culpa, dije, tratando de restarle importancia, aunque agradecí su disculpa. Ella siempre está fuera de casa, así que le he estado dando dinero para las comidas cuando sale, pero supongo que no lo ha estado usando para eso, ¿verdad?, preguntó, sonando preocupado. Desafortunadamente, no, respondí. Se disculpó de nuevo y prometió tener una conversación seria con ella. Me sentí un poco mejor, pensando que las cosas finalmente podrían ser más fáciles. Pero unos días después, recibí una llamada telefónica de ella. Su voz era aguda y llena de resentimiento. ¿Cómo te atreves a correr hacia mi marido de esa manera? Eres una desagradecida, espetó, pillándome completamente desprevenida. ¿Qué? Eso no es verdad. No estoy siendo desagradecida en absoluto, dije, tratando de defenderme. He estado haciendo todo lo posible para ver cómo estás, y así es como me pagas mi amabilidad. Deberías ser tú la que se disculpe. Es audaz decir que te molesta. Te estoy enseñando lo que tu educación no logró hacer, deberías estar agradecida,
espetó. Lo entiendo, pero es un poco difícil cuando vienes sin avisar. Hace que sea difícil preparar las comidas y limpiar adecuadamente, le expliqué. Ella replicó, ¿una madre necesita pedir una cita para visitar la casa de su propio hijo? Mis padres nunca harían eso. Eres tan atrevida al responderme de esta manera. Como nuera, deberías adaptarte a las costumbres de la familia de tu marido. Por más que traté de razonar con ella, se enfadó más. Al final empezó a gritar tan fuerte que ni siquiera podía entender sus palabras y luego me colgó. Me quedé conmocionada. Parecía que me había llamado solo porque su marido no estaba cerca y no me parecía que hablar de nuevo con mi suegro fuera a ayudar. Parecía inútil. Aunque empezó a visitarnos un poco menos, mi suegra no dejó de aparecer por completo. Mi marido, mientras tanto, parecía ajeno a todo. Llegaba a casa y se quejaba del trabajo con su madre y ella lo colmaba de compasión. No tenía intención de pedirle que dejara de visitarlo. Con él actuando de esa manera, mi suegra se volvió aún más alegre y atrevida. Se sentaban en la sala de estar, charlaban y reían mientras yo limpiaba, cocinaba y les servía. Era como si yo no existiera, salvo para ser criticada. Zephyr, no respetas lo suficiente a mi mamá, decía Braxton. Así es, Braxton, díselo otra vez, intervino su madre. ¿Y por qué solo te da una pequeña mesada cuando eres tú quien gana el dinero? Es una esposa desquiciada. Continuaban comiendo las comidas que yo había preparado, criticándome mientras lo hacían. Cuando yo lavaba los platos, Braxton me exigía con indiferencia, prepárame el baño también. Esperaba que yo preparara todo, desde las toallas de baño hasta su pijama. Su madre, por supuesto, nunca lo corrigió ni le dijo que ayudara. En cambio, decía, pobre Breston, tienes una esposa tan desconsiderada. Una vez más, hablé con mi suegro sobre la situación y se disculpó profusamente, pero a pesar de sus buenas intenciones, nada cambió. Estaba agotada de tratar de mantener la paz en la casa, mientras mi suegra seguía menospreciándome. Entonces sucedió algo que me llevó al límite. Un día, noté que faltaba el collar que mi madre me había dejado. Lo busqué por todas partes, pero no estaba por ningún lado. Cuando le pregunté a Breston al respecto, se encogió de hombros y dijo fríamente, probablemente lo perdiste porque eres descuidada. Estaba segura de que lo había guardado a salvo en mi cajón, así que su respuesta solo me molestó más. No podía quitarme esa sensación. Que algo no cuadraba. El misterio se resolvió cuando mi suegra volvió a aparecer en nuestra casa durante la cena. Intenté abordar con cuidado el tema del collar. Oh, Dios, es una vergüenza codiciar algo que lleva a otra persona, me interrumpió con una sonrisa petulante. Alrededor de su cuello estaba el collar que había estado buscando, el que mi madre me había regalado. Tenía un diseño muy singular con un adorno distintivo, y no había duda. Allí estaba, luciéndolo justo delante de mí. Por favor, devuélvemelo. Ese es mi collar, dije con firmeza. ¡Qué horror! ¿Me estás acusando de robar? No solo estás deseando las pertenencias de otra persona, sino que ahora me estás llamando criminal. Eso solo demuestra lo mal que te criaron, se burló, sonriendo triunfante. Estaba furiosa. Incapaz de controlarme, extendí la mano para agarrar el collar. En ese momento, mi suegra soltó un grito dramático justo cuando Breston entró por la puerta principal. Sin siquiera preguntar qué había pasado, me empujó con fuerza. Me tambaleé hacia atrás, golpeándome contra la pared, y me agaché de dolor. Mirándome, puso su brazo sobre los hombros de su madre y dijo, tal como dijo mamá, la has estado acosando mientras yo no estoy aquí, ¿no? Así es, Breston. Zephyr ha sido horrible conmigo. Solo he estado tratando de llevarme bien con ella, agregó su madre, haciéndose la víctima. No, escúchame. El collar que lleva tu madre es el que dije que perdí, traté de explicar, pero me interrumpió. No quiero oír excusas. Mamá, salgamos a cenar esta noche. Zephyr necesita un tiempo para reflexionar sobre su comportamiento. ¡Qué chico tan dulce! Breston es un buen hijo, susurró su madre mientras salían juntos por la puerta.
Me quedé sola, hirviendo de ira y conmoción. No podía creer lo que acababa de pasar. Mi marido se había puesto del lado de su madre sin siquiera escucharme, y mi collar, la preciada reliquia de mi madre, todavía estaba en posesión de mi suegra. En ese momento, toda la frustración y el resentimiento que había estado reprimiendo finalmente llegaron a su punto de ruptura. Ese mismo día, decidí vengarme. Tuve otra conversación con mi suegro, quien, como siempre, escuchó atentamente y se disculpó sinceramente. Durante nuestra conversación, descubrí que incluso él estaba harto del comportamiento escandaloso de mi suegra. Esta revelación me dio el empujón que necesitaba para finalmente poner en marcha mi plan. La siguiente vez que mi suegra vino a verme, todavía haciendo alarde del collar frente a mí, decidí actuar con calma y le dije: «Oh, acabo de recordar que olvidé comprar algo en la tienda. ¿Podrías cuidar la casa un rato?». Normalmente, ella habría respondido con algún comentario sarcástico, como «¿Cómo te atreves a pedirme que haga algo?». Pero esta vez, sonrió dulcemente y dijo: «Por supuesto. ¿Por qué no te tomas tu tiempo? Siempre estás tan ocupada con las tareas de la casa». «Gracias. Volveré en unos 30 minutos», dije, fingiendo estar agradecida. Salí de la casa, con el corazón palpitando mientras me dirigía al supermercado. Mi mente se llenó de pensamientos: si podía obtener pruebas sólidas de sus malas acciones, mi plan de venganza podría seguir adelante. Una parte de mí todavía esperaba en el fondo que reflexionaran sobre sus acciones y cambiaran, pero no contenía la respiración. Exactamente 30 minutos después, regresé a casa con bolsas de compras en la mano. Cuando entré en la casa, encontré a mi suegra y a mi marido sentados en la sala de estar, ya cenando. «Llegaste tarde, así que empezamos sin ti», dijo Preston con indiferencia. «La cena es más sencilla de lo habitual esta noche. ¿No te sientes mal por mamá?». Me quedé allí, aturdida. «Pero le pedí a mamá que vigilara la casa mientras salía corriendo a comprar algo», dije, tratando de mantener la voz firme. «No más excusas, Zephyr. Ten más cuidado la próxima vez», regañó, volviéndose aún más arrogante frente a su madre. Al mirar la olla casi vacía con solo unos pocos trozos de verduras restantes, ya ni siquiera estaba enojada. Solo me sentí disgustada. Ni siquiera se habían molestado en dejarme algo de comida. Fue en ese momento que me di cuenta de que no había esperanza de que cambiaran o reflexionaran sobre su comportamiento. Después de limpiar el desastre de la cena, fui a revisar la trampa que había preparado antes. Tal como sospechaba, se había activado. Al ver eso, mi marido me sonrió, con una expresión más repulsiva que nunca. Su sonrisa triunfante era exactamente igual a la mirada petulante de su madre cada vez que hacía alarde del collar. No pude evitar reírme de lo absurdo de todo aquello. El día de mi venganza llegó antes de lo que pensaba. En uno de los días libres de Preston, tanto él como mi suegra me llamaron a la sala de estar. Estaban de muy buen humor y yo les seguí la corriente, sentada frente a ellos como si nada estuviera mal. «Oye, ¿por qué no nos lo dijiste?», preguntó Preston con una sonrisa. «¿Decirte qué?», pregunté, fingiendo no tener ni idea. «Sobre la cuenta bancaria», dijo, con una nota de acusación en su voz. «Tenías todo ese dinero ahorrado y no pensaste en decírnoslo. Ahora también puedes ayudar a mamá». «No estoy segura de lo que estás hablando», respondí, manteniendo la calma. «No te hagas la tonta. Estamos hablando de tu libreta bancaria», intervino mi suegra. «Ah, eso», dije con calma, sin ningún signo de pánico. Podía sentir que estaban empezando a sospechar, pero estaban demasiado absortos en su emoción como para detenerse. Ellos alegremente pusieron los papeles delante de mí, papeles de presupuesto para una nueva casa para 2 familias. «Hemos comprado una casa nueva para ambas familias». «¿No es genial?», explicó mi suegra alegremente. «Es una casa unifamiliar, pero tú y tu suegro pueden vivir arriba, y Preston y yo viviremos abajo». «¿Qué quieres decir?», pregunté, fingiendo que tardaba en entender. «Preston, cada vez más impaciente», explicó, «firmamos el contrato usando el dinero de tu cuenta bancaria. Pagar la casa en su totalidad significa que no hay intereses, y es más fácil de esta manera». Espera,
dije, entrecerrando los ojos. ¿Por qué seguirías adelante con esto sin siquiera consultarme? ¿Me odias? No, dijo mi suegra dramáticamente. Es por eso que estás molesta, no quieres vivir juntos. Oye, no le hables así, espetó Breston, tratando de defender a su madre. ¿Quién está siendo irrespetuoso aquí? Repliqué. Ustedes dos usaron mi dinero sin mi permiso, y tienen el descaro de acusarme de ser grosero. La habitación quedó en silencio. Ambos me miraron, sorprendidos de que me defendiera. ¿Qué te pasa?, murmuró finalmente Breston. Las personas con malos modales siempre tienen la lengua afilada. Luché por contener la risa por lo ridículos que sonaban. No tenían idea de lo que se avecinaba. A pesar de lo horribles que habían sido, no me arrepentía de lo que estaba a punto de hacer. Encontramos la casa perfecta, continuó mi suegra, ignorando mi creciente frustración. Ya firmamos el contrato. Ahora es demasiado tarde, así que no tienes otra opción, agregó Braxton. No sabíamos que habías ahorrado tanto, y como estamos casados, no tienes por qué quejarte. Es propiedad compartida. Así es, intervino mi suegra de nuevo. Además, es peor que nos lo hayas ocultado. Sonreí. Por cierto, ¿verificaste a nombre de quién estaba la libreta bancaria? Ambos se quedaron paralizados ante mis palabras. Lentamente, miraron los papeles y luego a mí, sus rostros palidecieron. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó Braxton. Es exactamente lo que ves, dije, sin poder ocultar mi diversión. ¿Por qué está el nombre de otra persona en la cuenta?, exigió saber Braxton, confundido. Nunca dije que fuera mi cuenta bancaria, ¿verdad?, respondí, saboreando el momento. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Robaste la libreta bancaria de otra persona?, espetó mi suegra. ¿Quién es el verdadero ladrón aquí?, pregunté, con voz tranquila pero fría. Te esforzaste por abrir un cajón cerrado y tomar algo que no era tuyo. Pero lo estabas escondiendo, protestó. Ah, entonces, ¿está bien robarle a tu nuera si ella está escondiendo algo?, repliqué. Supongo que así te criaron. No le hables así a mamá, gritó Braxton. Deberías tener cuidado con lo que dices. ¿Sabes siquiera por qué tu padre me dio esa libreta bancaria?, pregunté, disfrutando de la mirada de confusión en sus rostros. No tenían idea de lo que vendría después, y yo estaba lista para soltar la bomba final. Últimamente, había notado que los hábitos de gasto de mi suegra se habían descontrolado. No solo eso, sino que tanto ella como mi esposo se habían tomado unas vacaciones, alegando días libres del trabajo bajo pretextos. Habían mentido a su empresa, diciendo cosas como que tenía fiebre o que había vuelto a visitar a sus padres. Lo supe porque recibí una llamada de su jefe de departamento, quien se sorprendió cuando le revelé la verdad. Al darse cuenta de que los habían descubierto, mi esposo y su madre intercambiaron miradas nerviosas, pero no estaba dispuesta a dejarlo salirse con la suya tan fácilmente. Justo en ese momento, sonó el timbre. El momento no podría haber sido más perfecto. Caminé hacia la puerta y recibí a nuestro invitado en la sala de estar. Cuando los dos vieron quién era, dejaron escapar un pequeño jadeo. Mi suegro había llegado. Lo había llamado antes, y ahora estaba de pie frente a ellos, con el rostro lleno de decepción. ¿Por qué estás aquí, papá?, balbuceó mi esposo. Te he dicho innumerables veces que no le provoques problemas a Zephyr, dijo mi suegro con firmeza, su voz tranquila pero severa. Pero, intentó protestar mi suegra, pero la interrumpió. No hay peros en esto. Cuando empezarán a comportarse correctamente, exigió, con la paciencia agotada. Mi esposo bajó la mirada, tratando de encontrar una excusa. Papá, ella tenía tu libreta bancaria. ¿Y qué si la tenía?, espetó mi suegro. Y deja de llamarla, ella, de esa manera. No te crié para ser tan irrespetuoso, eres demasiado mayor para seguir llamando a tu madre mamá todo el tiempo. Es vergonzoso. Y si no puedes respetar a tu esposa, ¿qué sentido tiene? Pero ella tampoco me trata bien, se quejó mi marido.
¿Estás diciendo que no te están tratando bien? He trabajado duro para asegurarme de que tuvieras una vida cómoda, e incluso ahorré una cantidad decente de dinero. Te dejé vivir como querías sin restricciones financieras, ¿y ahora esperas que ignore cómo has maltratado a tu esposa? Su voz estaba llena de decepción, y cada vez que mi esposo o mi suegra intentaban poner una excusa, mi suegro los callaba con palabras aún más duras. Se quedaron sin palabras. Entonces dio el golpe final. En cuanto a esa libreta de ahorros, se la di a Zephyr. Le dije que la tomara como una tarifa de molestia porque estoy harto de todos los problemas que ustedes dos han causado, a pesar de todas mis advertencias. Ambos lo miraron con incredulidad. Y pensar que, después de todo eso, fuiste y usaste el dinero para comprar una casa. ¿Qué más quieres de mí? Ni mi esposo ni mi suegra pudieron decir nada. Mi suegro la tomó del brazo y la sacó de la casa. Pero antes de que se fueran, le señalé el collar que llevaba en el cuello, el que me había robado. Mi suegro le exigió rápidamente que se lo entregara, y por fin pude recuperarlo. Cuando se fueron, mi marido pareció comprender lo que estaba pasando. Obligó a su madre a inclinar la cabeza en señal de disculpa antes de que desapareciera por la puerta. Pero era demasiado tarde para disculparse. En la sala de estar, ahora en silencio, saqué los papeles del divorcio y los puse delante de mi marido. Parecía completamente desanimado. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, confundido. ¿Por qué?, repetí, incrédula. Después de todo lo que ha pasado, ¿todavía crees que podemos seguir casados? Pero solo estás enfadada con mamá, suplicó, tratando de desviar la culpa. Por supuesto, estoy furiosa con ella, pero también estoy disgustada contigo, dije sin rodeos. No. No aceptaré el divorcio, dijo obstinadamente. Entonces podemos llevar esto a los tribunales, respondí. Tendrás que explicar todo lo que has hecho allí. Y no olvides que tu empresa se enterará de tus mentiras. Abrió los ojos de par en par con miedo. ¿Qué? No, estás mintiendo. Oh, no estoy mintiendo, dije, disfrutando de la expresión de pánico que se extendía por su rostro. Lo tenemos todo grabado. Te grabamos a ti y a tu madre entrando en el cajón cerrado y llevándose la libreta bancaria. No. Estás mintiendo. Protestó débilmente. Es curioso cómo puedes acusar a otros de ser ladrones cuando eres tú el que roba, dije, sacudiendo la cabeza. ¿Qué clase de educación tuviste? ¿Por qué harías esto?, preguntó, todavía sin comprender la gravedad de la situación. Todo esto se hará público si vamos a juicio. Y, por cierto, tendrás que devolver los $600,000 que le robaste a tu padre, junto con la indemnización que me corresponde a mí y las costas judiciales. ¿Qué vas a hacer ahora? Se quedó allí sentado, en silencio, estupefacto. ¿Cómo puede ser tan cruel?, murmuró finalmente. ¿Cruel? Me reí amargamente. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Tal vez deberíamos hacer que tu padre venga y te lo explique de nuevo. Le entregué los papeles del divorcio y, con eso, finalmente fui libre. Mi esposo se quedó sin palabras y derrotado. En cuanto a los $600,000, mi suegro insistió en que los conservara como compensación por todos los problemas por los que había pasado. Bajo su supervisión, mi exmarido y mi suegra se vieron obligados a trabajar incansablemente para devolverle cada centavo, lo que ascendió a unos 120 millones de yenes en total. Un tiempo después, recibí un correo electrónico de mi exmarido, enviado desde una dirección de correo electrónico gratuita. Era un lamentable intento de reconciliación, pero ni siquiera me molesté en leerlo. Lo borré sin pensarlo 2 veces. Ahora, libre de todo el estrés que me habían causado, mi salud mejoró drásticamente. Con el dinero que he recibido de mi suegro, he podido vivir la vida a mi manera, disfrutando de mi libertad y paz.